Esta escultura de Cirilo Rodríguez, absolutamente verdadera, artesanal, no de estas cosas que se hacen muchas veces y que estamos hablando mucho en estos días en nuestros programas, tanto de radio, de televisión, y cuando escribo de la autenticidad, de la transparencia. Es una bellísima obra, y me decía uno de mis compañeros camarógrafos, yo decía, San Antonio, que es para casarse, es para qué. Me dijo, no, se dice San Antonio Labrador, quita el agua y pone el sol. Y ¿qué más podríamos pedir para Venezuela? No nos quitará el agua, pero necesitamos sol y necesitamos trabajo. Necesitamos trabajo más que todo, más que nada. Y yendo como reportera, como persona interesada en los problemas venezolanos, he ido con mucha frecuencia a trabajar con la gente privada de libertad. No digo las que estamos privados de libertad en el país, que yo creo que por ahora no, pero los que están privados de libertad en las cárceles. Y a veces yo le decía, bueno, chico, no, hombre, mira, que el año que viene, pórtate bien, vas a salir. Y todos me decían que, ay, chica, si yo no tengo una palanca, si aquí no hay justicia. Y en realidad, en las encuestas ya de otro nivel, vamos a decir que se pueden dar credibilidad, a las cuales se les puede dar credibilidad, dicen, es un país donde la justicia no funciona y donde la gente, así como a veces tiene esperanza de que haya un hospital, pero no cree que puede ser, que debe merecer que se haga justicia a los venezolanos. Y hemos invitado a una persona que ha escrito más de 7.000 artículos sobre todo lo que es la sociedad venezolana, la sociedad civil, cómo se debe reforzar y cómo uno de esos valores para que sea justamente una verdadera sociedad es la justicia. Yo le pedí su currículum porque es muy largo, pero no quiso y me mandó a lo contrario a lo que manda la gente que no tienen currículum largo, que los alarga y los alarga. Me mandó uno cortísimo que dice así: Juan Martín Echeverría, abogado, graduado en la Católica Andrés Bello en el 61, posgrado de Derecho Penal y Criminología en Sorbona, en París, en Francia, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social entre el 72 y el 96, y columnista de nuestro querido Universal desde el año 83. Es abogado litigante y de consulta. Vamos a consultarlo. ¿Por qué en tantos artículos que estás escribiendo los domingos en la página 4 del Universal, no falta nunca un artículo de Juan Martín Echeverría, generalmente con llamado en primera, quiere decir que son cosas que ustedes deben poner especial interés? El venezolano que suele creer en tantas cosas, San Antonio, hay que ir a una iglesia, a San Francisco, ver qué cantidad de bienes se pueden obtener, no cree en la justicia. Bueno, porque primero en Venezuela no son muchas las cosas que funcionan. Funciona el Museo de Arte Contemporáneo, funciona el metro ahora con problemas económicos. Bueno, los problemas económicos también nosotros. Funciona PDVSA a pesar de que se le está cuestionando un poco. O sea que en general nos rodea una atmósfera, tenemos un horizonte y tenemos una cercanía tanto de la administración pública como de muchísimos organismos que son deficientes en su gestión. Y eso llega a un grado tal que si un experto hiciera una auditoría, no una auditoría de costos, cuánto cuesta mantener un organismo, sino una auditoría de resultados en relación a esa inversión, qué es lo que ustedes realmente logran, dónde está su eficiencia, habría que cerrar a casi toda la administración pública. Lo que pasa es que no se puede hacer, pero si siguiera con criterios de gerencia, con criterios de eficiencia, y dentro de eso, bueno, tiene un rol lamentable la justicia. Yo iba a decir una palabra y después tu subconsciente no te dejó. Si se cerrara o se clausurara la administración pública, Venezuela colapsaría. Pero tú no crees que en el fondo Venezuela está colapsada. Están colapsados sus servicios hospitalarios, sus servicios judiciales, su educación. Lo que mejor ha respondido, y no es porque nosotros somos un sector,
lo que mejor ha respondido a la crisis ha sido la cultura, porque es creativa y en la crisis más bien emerge con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que...? Bueno, hay un desequilibrio muy marcado entre lo que podríamos denominar la sociedad política, o sea, los dirigentes políticos, y la sociedad civil. En todo país organizado hay un equilibrio, un poco como las dos balanzas de la justicia. Sí. O sea, en este lado está la sociedad política y en este está la sociedad civil. En la medida en que ese equilibrio se mantenga, o sea, donde tenga mucha presencia la sociedad civil, la sociedad política se ve obligada a corregir sus errores y a funcionar. En Venezuela hay una preeminencia tan grande de la sociedad política que la sociedad civil tiene un rol muy pequeño. Hace unos años logró con las asociaciones de vecinos, que fue un fenómeno en la década del 70, empezar a exigir cosas que les arreglaran cuestiones locales relacionadas con la luz, con la vialidad, con la seguridad, con mercados de consumo, etcétera, etcétera. Pero últimamente se han apagado un poco aquellas asociaciones de vecinos y bueno, colapsaron las organizaciones partidistas y sindicales. Entonces, no solamente la sociedad política está en una crisis espantosa, sino que todavía no ha cogido fuerza la sociedad civil. Hay un dirigente que está, yo diría, de moda y que ha mostrado juventud, eficiencia y como una luminosidad diferente, que es Tony Blair, el primer ministro de Gran Bretaña, que es un hombre de menor de 50 años, que para la vieja Europa es un dirigente joven, y que ha logrado tomar parte de las cosas buenas neoliberales y parte de las cosas del viejo socialismo. Y ha logrado una síntesis que ha denominado con un eslogan muy frapán, que pega mucho, que es la tercera vía, que incluso ha sido, la tesis ha sido citada por las nuevas autoridades gubernamentales repetidamente. Él insiste ahí en algo que es lógico, que es una sociedad fuerte. Y la base de esa sociedad fuerte es la familia, y la base de la familia es la mujer. Porque ha habido en los países más desarrollados y también en Venezuela una incorporación progresiva de la mujer. No solamente que se educa más y mejor, sino que cada vez participa más de la actividad privada y de la pública, y que necesita dónde dejar sus hijos cuando va a estudiar o a trabajar, y lograr un salario mínimo de tal manera que el Estado pueda garantizarle a cada ciudadano de Gran Bretaña, en el caso que estamos poniendo, un salario mínimo, de tal manera que si su ingreso trabajando no llegara a ese salario mínimo, ellos ponen la diferencia. Y por otro lado, o sea que realmente hay un sentido de querer capacitar, educar y capacitar, son dos términos distintos. Educar en un sentido amplio y capacitar para el trabajo, para que pueda producir, para que genere riqueza a los ciudadanos en general. Ese es un programa que le da el respeto y la consideración que le corresponde a la sociedad civil, porque la sociedad política está consciente que sin la sociedad civil no puede funcionar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Que en Venezuela la sociedad civil está minimizada, la sociedad política está en crisis, pero aún el sector que en este momento está atendiendo, que tiene todos los poderes, que está atendiendo las labores de gobierno, aparta al resto de la sociedad política y no le ha dado la preeminencia que le corresponde a la sociedad civil. Es un tema básico, la sociedad civil, porque ahí entraríamos todos nosotros si quisiéramos entrar. Como queremos entrar, todos quisiéramos entrar en Internet y saber lo que pasa. Y hay una posibilidad, porque la CanTV tiene un excelente servicio, pero no estoy hablando de ese servicio porque no todo el mundo tiene Internet. Ni siquiera todo el mundo tiene lo más extraordinario que es para comunicarse, que es el teléfono. Yo hago muchísimo hincapié en el teléfono de los que no tienen teléfono, que es el teléfono público, que en una sociedad civil es un teléfono respetado, como un ser humano, que es el que comunica, el que salva una vida, el que le permite a usted conversar con la novia y se da cuenta que el teléfono cuesta porque tiene que comprar la tarjeta. Y por eso la CanTV está consciente de que es la gran comunicación, que hay que hacerla a través de grandes redes,
para trabajar para eso. Y a veces ustedes, todos nosotros, nos quejamos de los pequeños aumentos en relación con los inmensos gastos para que el mayor número de venezolanos estemos comunicados. Tú hablabas de la sociedad civil y yo te veía con mucho interés, he seguido con mucho interés la experiencia Blair, pero para que haya algo es necesario que uno lo desee. El venezolano, así como no cree en la justicia, creo que no desea pertenecer a la sociedad civil. El 90% de los venezolanos le gustaría estar en el poder, le gustaría tener un cargo público, le gustaría tener una opinión política y a quién mandar. Es decir, hay una cosa que es lo que pues, los analistas o los que llaman el deseo. Para pertenecer a una cosa uno tiene que desearla y para hacerla fuerte uno tiene que trabajarla. Bueno, sin caer en el tema de la constituyente, indudablemente que ahí no hay solo un problema de derechos, de reforma de estructuras, etcétera, sino hay un problema de poder, sin ninguna duda, de poder, porque ahí está planteada la posibilidad de crear la figura del primer ministro, crear el defensor del pueblo, de reconocer en la Constitución el nuevo federalismo que nació en Venezuela en el 89, reformar la justicia, propiciar la reducción o aumento del periodo constitucional o la reelección y otra cantidad de cosas que están sobre el tapete pero que no se dicen. Lo que se habla es de esa fórmula mágica. Vamos a tomar esa fórmula. Sí. Tú tienes que incorporar a la constituyente, tienes que incorporar a las reformas macroeconómicas, a tratar de mejorar las fisuras que se han producido en la sociedad, yendo hacia una mayor cohesión, porque no podemos diferenciarnos entre ricos y pobres, no podemos diferenciarnos entre personas que han recibido una educación de primer nivel, porque tuvieron las posibilidades o un sistema de becas funcionó, y el resto de los venezolanos, porque entonces funcionaríamos como una persona que tiene hemiplegia, que parte de su organismo no funciona. Entonces, en Venezuela es verdad que no hay una solidaridad orgánica, en el sentido de que haya una sociedad que funcione como tal, pero sí podemos ser optimistas y sí podemos, contando con los líderes, entender que los retos que tiene el país son tan grandes que no los puede resolver el gobierno solo, que el gobierno necesita de la oposición en la medida en que no le digan a todo que es una maravilla, sino que una oposición constructiva vaya señalando los errores y haya la capacidad de rectificación que permite la democracia y que no permite la dictadura. Entonces, hay que tener cuidado de no desviarse hacia cuestiones autoritarias, mantener en todo lo posible un diálogo con todos los sectores y reconstruir un poco lo que se denomina la sociedad política, en el sentido de que un grupo de líderes es gobierno y otro grupo de líderes es oposición. Pero pueden ser mayoritarios los de gobierno, pero ambos no se debería necesitan. ser, no debería ser, Ambos debería... se necesitan. Y la sociedad civil como tal tiene que tener una mayor participación, no los partidos políticos tradicionales, los sindicatos, la sociedad civil como tal. Bueno, pero esa es todavía no nata en Venezuela, porque primero, yo creo que nunca hemos hecho diferencia. Bueno, nunca ha habido tantas organizaciones civiles no gubernamentales como hay ahora. Pero que tienden a ser gobierno de alguna manera, o tienden o esperan algo de gobierno. No, pero desde queremos elegir, y porque me viene a la memoria, como muchas otras, porque el problema no es ser ingeniero nuclear, el problema no es haber hecho 10 posgrados, sino tener ganas de trabajar. Pero el problema es que tampoco se ha hecho no solamente una división o una comprensión clara entre sociedad civil y sociedad gubernamental, sino que el venezolano todavía, pero el venezolano todavía no está claro lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Yo creo que el Estado es una cosa y él confunde. Entonces, al confundirla, la gente... Y a veces lo mismo político. Bueno, los políticos no, para los políticos todo es que ellos tuvieran en la mayor cantidad de poder posible sobre la vida, actos, palabras, pensamientos, actitudes, amores de todos los venezolanos. Hay una tentación totalitaria o bien abierta
O No, bien... pero hay un escenario de transición que es apasionante, o sea, que puede convertirse en un laboratorio de ideas, una sociedad abierta, una sociedad diversa, una sociedad vibrando, y todo eso es lo que permite en este momento, un momento crucial, sin ninguna duda, en la historia de Venezuela, en que necesariamente tenemos que unirnos. Podemos tener una serie de diferencias que incluso son necesarias, una sociedad diversa, pero tenemos que decir las cosas de manera transparente, una sociedad abierta. Pero es que y no sabemos todo lo que es transparencia, porque, entre otras cosas, hay, así como no creo, yo me perdono la gente que no le gusta eso, yo no creo en la unidad iberoamericana, todas esas cosas yo no las creo. Tampoco creo que hay un deseo, ¿no? Hay un deseo de que haya esa división, ¿no? Es decir, hay un deseo de ser gobierno, es decir, no hay un deseo de lo que se llama ser oposición, porque creen que oposición es o hablar en secreto o por teléfono, o ser oposición es la ayuda más grande que puede tener un Estado para funcionar. Porque si una familia y una empresa que no será propiamente oposición, es otro aspecto, entre, por ejemplo, la lógica militar y la lógica civil. Eso es muy importante porque la gente no entiende. En la lógica militar hay la subordinación, todo es vertical. En la lógica civil se decantan las ideas, hay la dialéctica, se discute, se cuestiona, se producen los contrarios. ¿Tú te imaginas a un soldado diciéndole a su subteniente que no le quiere mandar a buscar el café con leche? Pero la democracia lo que le pasaría a los planazos. Claro, pero la democracia tiene que administrarse, dirigirse con criterio de lógica civil. Porque pero ¿cómo el concepto mismo de democracia tiene un gobierno fuerte, tiene que tener una oposición fuerte, y ambos tienen que contribuir a crear una sociedad fuerte. Mira, o sea, de ciudadanos que además entienda que primero son los deberes y después bueno, que son los hágame el favor de no ver mis cuadernos. Eso es lo que yo decía, pero todo el mundo dice, yo tengo derecho. No, pero los ¿cuáles? deberes. Los deberes. Los deberes es lo primero. Vamos a hablar del actual presidente. No le fue fácil ser presidente. Caramba, luchó. Yo no estoy hablando de cómo, pero llegó a ser presidente porque quiso la presidencia. El poder. Y quiso el poder. Y tiene un gran poder en este momento porque todo el mundo es chavista ahora. Ahora, la sociedad civil, los que empiezan a susurrar contra el gobierno, todo eso, pero tú sabes, todavía no es tiempo de decirlo, no es... Porque está comenzando. Está comenzando. La luna de miel con el pueblo. Vamos a ver cuándo empieza la cosa. Sino por lo contrario, si queremos hacer... Pero si el gobierno... Que el presidente Chávez, no vamos a decirlo con su nombre, haga una buena Venezuela, los que estamos de acuerdo en un momento dado hay que decirlo, porque no, sin parecer adulante, y hay que no tener temor de decirle que no se está de acuerdo sin ser sus enemigos. Pero la única forma que él tenga éxito es que él mande con la sociedad política, gobierno, oposición, y con la sociedad civil, articulada a la sociedad política. Yo voy más allá. Si no lo hace, está la amplitud de las cosas que hay que hacer, está la complejidad de las cosas, que no puede tener éxito. No puede. O sea que él necesariamente tiene que recurrir a todos los venezolanos. Entonces, cuando se enfoca, no, fulano dijo tal cosa, lo que pasa es que hay que hacer una oposición civil, institucional, orgánica, eso es lo que digo, pero por eso, es decir, que no todo halago. Uno tiene temor, por ejemplo, de decir... Si le pasa a uno, que es reportero hasta ahora con libertad de expresión, por ahora, dice, caramba, no decir eso, porque van a creer que estoy buscando algo, porque soy el venezolano. Entonces, y a la vez tiene temor de decir cuando está en oposición. Es decir, sería casi extraordinario que tuviéramos las dos cosas, la posibilidad de decir que algo nos gusta, que algo nos disgusta. No, y analizar lo siguiente, y este es un poco un mensaje para las nuevas autoridades. Se dice, no, hay una maravillosa relación con los militares y con el pueblo, en un sentido general. Sí, pero esa alianza no es suficiente. Tú tienes que tener una alianza orgánica con toda la sociedad civil. El pueblo es importantísimo. Pero el pueblo somos todos. Sí, pero el enfoque es de que se pueden mover las masas en un momento determinado, en apoyo de las autoridades, en fin, como una demostración de fuerza,
como tratando de volver a reflejar de que ese voto de diciembre es igual o mayor, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de sectores que tú tienes que incorporar, no al gobierno, pero sí a la decantación de las decisiones. Pero, porque si no mira, salen en una forma unilateral y subordinada, me dicen en que una lógica militar y no civil. me dicen de algo Y que puede rueda. haber la desviación autoritaria. La desviación que va a hablar es muy buena porque son cauchos que ruedan sobre cultura, que es porque este año es el cuarto Salón Pirelli. En Venezuela no hay continuidad, como no hay memoria, solo hablamos el otro día. Es el cuarto Salón Pirelli para menores de 35 años. No es un mensaje comercial, es un mensaje de esperanza y de creación por una gente a la vez que está dando dinero para la cultura, que son Pirelli. Sí, no es mensaje comercial. Vamos a volver a la justicia. La justicia no puede pero tú me estás funcionar. dirigiendo el programa, No, ¿cómo es eso? Jamás. Eso es lo que La estás haciendo, justicia eso es lo que yo quería no puede hablar. funcionar sola, no puede funcionar aislada del país. Y si todos los indicadores del país son negativos, porque todo lo Por que es desgracia, sí gerencia, son. todo lo que es administración, cada vez está peor, la justicia tenía que ser arrastrada por todos esos indicadores, que son los indicadores sociales, los indicadores policiales, los indicadores económicos. O sea, la justicia está rodeada por una serie de cosas negativas. Pero ¿cómo mejorarla? No solamente porque se elija un nuevo ministro de Justicia o bien como ahora el No ministro del puedes Interior. mejorarla aislada en una campana de cristal. Eso es lo que yo pensaba. Sino hay que hacerla en un plan global, en una política criminal, que tenga que ver no solamente con las reformas legales. Ahora, el 1 de julio, entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Tú tienes esperanza en ese código? Bueno, primero que todo porque son los juicios orales, son los juicios conjurados. Entonces, no hay secretos, no hay secretos. Entonces, un cambio ¿no hay de cultura. auténtico o una aspiración o tú crees que puede? No, yo pienso, va a tener fallas como tiene toda obra humana, sobre todo cuando al comienzo, pero es un paso trascendental, porque de aquel sumario inquisitivo español, etcétera, etcétera, pasamos a un juicio oral público, en donde es más difícil hacer triquiñuelas, donde no puedes esconder cosas, y donde tienen que estudiar los jueces, los abogados, los fiscales, los defensores. Claro, hay una cosa que es la justicia. Va a ser como se ve en la televisión, sí, como es un juicio en los Estados Unidos. Pero también existe el problema, que yo creo que es otro problema, que es el problema carcelario, que es una de las grandes vergüenzas. No, pero es que en la medida, aquí voy, entonces, en la medida en que el sistema oral empiece a funcionar, se van descongestionando las cárceles, porque entonces se va a disminuir enormemente el retardo procesal, la dilación procesal. Los jueces, con todo lo que se diga de los jueces, están trabajando ardua y duramente para ponerse al día, porque ellos tienen una fecha que es el 1 de julio de este año, o sea, faltan menos de 6 meses, y Dios quiera que el nuevo gobierno deje esa fecha y no piense, digamos, posponerlo o algo por el estilo, porque habrá muchas cosas por hacer, pero el sistema hay que lanzarlo porque hay una expectativa de los jueces, de los fiscales, de los abogados, del Banco Mundial que está apoyando ese programa, de la visión de otros países, incluso forma parte de los acuerdos que Venezuela ha firmado con los organismos multilaterales, que entienden que un aspecto fundamental es la seguridad jurídica y la seguridad personal. A propósito de seguridad personal, el venezolano es chistoso, pero en el sentido doloroso a veces. Hace poco salió en la prensa que se habían despedido 400 o 500 policías. Y me decía una gente, y lo decía porque fue así como se corrió la cosa. Sí, eso es magnífico, porque salen 400 ya graduados de robar, yo no generalizo, yo digo de robar, de hacer desastres, de abuso de autoridad, de humillación. ¿Y qué van a hacer con ellos? Entonces alguien me dijo, no, aquí sabemos lo que hacemos. Los 500 que están en la cárcel mejor graduados los vamos a poner policía. Y entonces, sí, eso me lo dijeron a mí. Es el problema de que Venezuela tendemos a generalizar. No, pero eso, entonces, acuérdate que nosotros llamamos, por ejemplo, a un estornudo, a una gripe, ¿cómo la llamamos? La constituyente. Nosotros tenemos, por lo menos contra el hambre, el chiste, ¿no? Por lo menos, entonces, ¿qué ocurre? Tú un funcionario lo seleccionas, lo capacitas,
comienza a trabajar, al cabo de cierto tiempo le haces una nueva capacitación, va mejorando su sueldo. Entonces, da dolor porque es una inversión grande que el Estado está haciendo, que en un momento determinado tengas que retirarlo. Pero evidentemente que por grande que sea la inversión, si ha cometido una falta grave, tú tienes que retirarlo. Entonces le entra a la angustia de que es un hombre que conoce todos los secretos de la política criminal, de las policías, de cómo se instruye un expediente, etcétera, etcétera. Cómo se pone una gente contra la pared, cómo se maltrata, Pero los gobiernos, no digo todos, tienden a generalizar. Dice, hemos votado 10.000 funcionarios, hemos votado 3.000 400 que no serán desempleados, porque todo el mundo va a buscarlos porque saben mucho. A lo mejor no serán desempleados, pero si tú dices que hay que prepararlos, eso no se prepara en una hora. No, donde se preparan durante años. 400 o 500 policías. Hay una academia superior de policía que en este momento es capaz de sacar 400 o 500 personas a la calle. Bueno, no en un día, eso requiere un tiempo. Pero entonces no hubiera sido mejor no votar 400 No, porque los han ido votando paulatinamente. Lo que pasa es, cuando tú enfocas la cifra macro, asusta. Pero se supone que es la suma de las decisiones que se han ido produciendo, ¿no? No es que un día votaron 400. Sí. Pero en todas partes... hay tiempo de votar y reclutar y capacitar. Sí, de reclutar no vamos a dejar la recluta, porque yo no sé lo que dirá como el nuevo poema presidente, pero no, la recluta es de las vergüenzas más grandes. Bueno, vamos hacia un ejército profesional, esa es la tesis norteamericana, es la tesis europea, que en España dice, voy a la mili, o sea, todo eso está desapareciendo. Mira, dime una cosa, nosotros aquí, aquí todo es transparente. A que yo diga la hora, bueno, la hora la digo yo porque tengo un Omega Constellation, porque llego a la hora y el otro día recomendé un programa. La verdad es que llega a la hora. ¿Tú sí? No, la verdad que llega a la hora, pero yo recomendé a los adulantes de todos los cargos, porque aquí se adula desde el portero, que regalen un Constellation para que todo el mundo esté a la hora. Como Constellation es más caro, quiero decir que en Omega hay todas las gamas, de unos relojitos de esos baratos, pero que da la hora, porque es Omega, hasta el Constellation, que es la constelación. El Omega es punto Omega, usted que es poeta, no está. Pero la recluta, no hablemos de recluta, vamos a invitar a un... La justicia lo que requiere es articular un conjunto de organismos, y eso no se ha hecho. Por ejemplo, hay algo que de repente tienes en tu cuestionario, que es lo siguiente. En un país como España, se decidió unir el Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia. Eso te iba a preguntar. En un país como Francia, el ministro del Interior es el ministro de Policía. En un país como los Estados Unidos, tan diferente, el ministro del Interior es el ministro de Policía. En Alemania lo mismo. Aquí ha habido un criterio hasta ahora que el ministro del Interior es el primer ministro, es el delfín del presidente, es el ministro de la política. Pero el ministro del Interior ha ido perdiendo una serie de atribuciones con la descentralización y ha ido perdiendo una serie de atribuciones con la creación de las policías estadales y municipales. A su vez, el Ministerio de Justicia ha ido perdiendo atribuciones en la medida en que la Policía Judicial es cada vez más autónoma. Entonces, hay un propósito de este gobierno que me parece muy sano, que es que ambos ministerios tengan un solo titular, que en este caso es Luis Michelena, con dos directores generales, para poco a poco ir hacia una fusión como se hizo en España, donde también se ha pensado en la educación y cultura. Sí, o sea que el ministro del Interior, aparte de que por su edad, por su experiencia, puede tener un rol muy importante de tipo civil, junto con José Vicente Rangel, en un ambiente que es bastante militar, pueda atender de manera preferente y unificando la labor policial. Esa coordinación, evidentemente que va a contribuir a ayudar a una justicia oral y va a ayudar a descongestionar las cárceles. Ahora, con la ayuda de las asociaciones de vecinos. Cuando yo pregunté por la hora y me dijeron que hablara de un reloj que yo uso, que es el Omega, entonces yo tengo años usándolo de verdad, que ni se retrasa ni me permite llegar tarde. Yo no sé qué, los invitados míos como que lo usan también, pues llegan a la hora. Pero usa hasta dos relojes. Yo sí, pero los dos Constellations. Los dos Constellations. Constelación, pura constelación, y mis invitados también.
ustedes lo merecen. La gente tiene lo que merece. Ahora, tú mereces algo que generalmente no se le da a los invitados porque un programa es un ping-pong. Eso que muchos dicen que el reportero o el que está preguntando debe hacer una pregunta y no tiene opinión, pues uno no entiende, uno es un diálogo. Pero en el caso tuyo, tú has escrito muchísimos artículos y te has abocado últimamente, tipo hormiguita, a insistir en la sociedad civil. Estamos en un momento dado que vamos a creer que estamos empezando un periodo, como si fuera que no hubiera existido antes y tiene que empezar. Entonces, nos quedan 9 minutos de programa. Hablan un poco de qué es como si estuviera ante la tanta gente, cuál es la clase o conferencia y eso. Porque realmente a ver si nos entra la idea de la sociedad civil. Lo que yo siento es que no pueden ir, como ha sucedido hasta ahora en Venezuela, la clase política por un lado y los ciudadanos por otro, primero. Segundo, que cuando se dice sociedad civil y se dice pueblo, no en mal sentido, uno tiende a decir el pueblo, la gente de los barrios, la gente de menos recursos y muchas veces no incorpora al resto de los sectores sociales. Pero la sociedad civil somos todos los ciudadanos y la sociedad política son todos los dirigentes políticos. Solo que en un momento determinado, tercero, está una parte de esa dirigencia en el gobierno y por consiguiente la otra en la oposición. Una de las características esenciales de la democracia es la alternabilidad. O sea, es muy posible que en 5, en 10 años, en el tiempo que sea que lo decida políticamente la sociedad civil, venga el que hoy en día es oposición pueda ser gobierno y quien hoy en día es gobierno pudiera ser oposición. Es un poco la idea inglesa del gabinete en la sombra. La oposición tiene que organizarse, escoger un líder, establecer consignas. Escoger un líder. Pero tú escoges, tú puedes decir que yo uso este lente o este lente. Pero los dos son para tratar de ver mejor, como Caperucita. Pero cuando tú no tienes ningún lente, tú te quedas ciego. Y lo que dicen los politólogos, que Venezuela no ha tenido, justamente es un muy buen ejemplo, las lentes, los lentes, porque no ha tenido dirigentes políticos, ha tenido aspirantes civiles, ha tenido aspirantes constantemente a dirigir algo, de manera que en los gobiernos se forman gente de la sociedad civil que corren porque les gusta estar en el gobierno. Evidentemente que no hay propiamente una oposición porque el triunfo electoral fue muy grande y quedó todo el mundo en un estado de postración y de que los partidos políticos y los sindicatos les va a costar recuperarse. Pero hay distinguidas personalidades que son parte de la sociedad política o no lo son, que están emitiendo opiniones, que están escribiendo, que están yendo a programas de televisión y de ahí van a surgir poco a poco de los dirigentes políticos, reagrupaciones políticas y de personalidades independientes, reagrupaciones de las organizaciones civiles. Ahora, ¿tú crees que eso se puede hacer solo? No es que solo, yo sé el poder de la prensa, para algo es el cuarto poder, de la radio, de la televisión, pero solo el segundo poder. Es el segundo. Los medios de comunicación son el segundo poder. Sí. Bueno, los medios económicos son el primer poder y el segundo poder son los medios de comunicación. Cuando se les deja. Y después más atrás es que vienen los demás. Bueno, ¿tú crees que se podrá hacer eso que nosotros deseamos, pertenecer a una sociedad civil en donde básicamente no tener es que temor, pertenecemos. El temor. Pertenecemos, lo que falta es articular para que funcione la sociedad civil. Falta una cosa muy grande, perder el temor. En uno de los programas que estuvo con ese ustedes, es muy bueno, Ramón J. Velázquez. El temor, Ramón J. Velázquez me dijo que aquí todavía no habían olvidado el temor de Gómez. Que él cuando chiquito, cuando Gómez pasaba por la calle, la gente cerraba los postigos de aquel entonces. Y que ese temor no se había ido. Bueno, yo tengo la anécdota en el plebiscito de Pérez Jiménez.
que fue en diciembre del 57, yo fui con mi papá a votar en Puerto La Cruz. Yo voté en contra, yo no sé cómo votó mi papá, que nunca me lo dijo, pero tuvo mucho temor conmigo, porque él sentía que yo podía haber votado en contra de Pérez Jiménez y que se podía tomar alguna medida. Eso nunca lo he olvidado. Yo tenía 19 años en aquella época, pero la 18 gente años. sigue con temor. Sigue con temor. Y Sigue con me temor. perdonan que diga una cosa que es absolutamente necesaria. O estamos o no estamos. Sin disidencias, sin oposición y no con temor, sin temor, no se puede No puede hacer haber un sistema democrático si no hay una sociedad civil democrática. O sea, que pueda participar, que pueda reclamar, que pueda exigir. O sea, no existe una democracia si no hay ciudadanos que funcionen y actúen democráticamente. ¿Cómo debe actuar? No es que, decía el doctor Tejera, que los gobernantes se ponen todos ciegos, sordos, pero no mudos. Pero ¿cómo los gobernantes pueden de verdad querer a Venezuela y permitir una sociedad civil? ¿A través de qué gestos, de qué? Porque ellos hablan, ¿qué es lo que deben decirnos para reforzar esta ciudad civil? No, y dieron los pasos atinados y luego a última hora no lo hicieron. La reforma de la Constitución se hizo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la Constitución está reservada prácticamente a los partidos y a los sindicatos. Las organizaciones civiles no tienen cabida. La Constitución es centralista. Estamos en un país federal desde el año 89, donde los gobernadores y alcaldes se escogen en forma directa. La Constitución no previó el ombudsman, el defensor del pueblo. Esa es una figura que la tenemos ya en el diario El Nacional, la tenemos en distintos diarios. Necesitamos un defensor del consumidor, necesitamos un defensor del ciudadano, porque va a defender dentro de la clase civil a los ciudadanos de menores recursos, que no tienen cómo buscar un abogado, que no pueden hacer una llamada telefónica para resolver algo. Entonces, ese ombudsman lo debe contemplar la futura reforma constitucional. Para eso podíamos haberlo hecho sin traumatismo, pero se comenzó una reforma constitucional y luego la sociedad política, por algo que nunca he entendido, la congeló, la metió en el freezer. Entonces estamos pagando ahora las consecuencias con una aceleración donde hay que tratar de no cometer errores, porque ya no es el país subsidiado con un barril de petróleo a más de $40, etcétera, etcétera, sino con un barril de petróleo que difícilmente llega a los $9. Como en el cuento chino, quizás eso, de que no nos caiga del cielo el petróleo, pueda hacernos un país trabajador y tener una sociedad civil fuerte, que es la única manera de tener una Venezuela mejor. Y si sube el precio del petróleo más adelante, no lo malgastemos, sino ya tengamos hábitos y costumbres que nos permitan utilizar adecuadamente esa riqueza. Mil gracias, Juan Martín Echeverría, que no con facilidad vino aquí, pero es su deber hablar de algo en lo cual él cree y por el cual ha escrito y seguirá escribiendo los domingos en el Universal, en la 4ª página, sobre la importancia de la sociedad civil. Muchas gracias.